Iniciemos entonces nuestro itinerario. Vamos a diferenciar lo que es un webinar de una masterclass o clase magistral. Entonces, en pocas palabras, un webinar es un seminario o una presentación en línea. ¿Qué significa esto? Lo primero que significa es que estamos suministrando un contenido y lo segundo es que hay sincronicidad entre participantes y facilitador. Los participantes generalmente se registran usando su dirección de correo electrónico si es que se está llevando a cabo fuera de un campus o plataforma de gestión de aprendizaje, pero si están dentro de la plataforma de gestión de aprendizaje simplemente se activa la videoconferencia, se acuerdan los tiempos y el espacio será la misma aula virtual y allí se ejecuta la presentación. Dentro del seminario web, los participantes pueden ver y escuchar al presentador o al facilitador, ver diapositivas y otros medios, hacer preguntas y a veces responder encuestas. Los seminarios web pueden ser en vivo o pregrabados, como vamos a ver al final de esta presentación. En su caso, las masterclass, clases magistrales, son clases impartidas por alguien que tiene un nivel de experticia técnica que la ha logrado con base en el conocimiento o en el desarrollo de experiencias laborales en una determinada área. Puede ser un proceso técnico, puede ser la gestión de soluciones respecto a problemas que son frecuentes en un entorno laboral y a esa persona se le reconoce como una persona que puede resolver a partir de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus experiencias, de sus vivencias, la solución a unos determinados problemas. Es de nuevo necesario resaltar entonces que esta condición de experto no está dada por un grado académico. Esta condición de experto o experta de una persona está dada fundamentalmente por el dominio en un alto nivel de una determinada situación, en un determinado entorno laboral o área de conocimiento. Tanto los webinars como las masterclass tienen puntos en común. Y estos puntos en común son, número uno, son eventos síncronos, es decir, ocurren una vez muy similar a lo que es una clase de una determinada materia en un determinado horario que se asigna durante una semana. Es decir, si por ejemplo tengo matemáticas los lunes de 8 a 10, eso es un evento único de 8 a 10, no vuelve a ocurrir. Por supuesto, hay una diferencia acá, no vuelve a ocurrir en directo, de manera síncrona. Si grabamos las clases, este webinar o esta clase magistral, lo podrán utilizar como una herramienta de aprendizaje asíncrono que se ejecuta y se puede percibir por parte de los usuarios posterior a su ejecución. Esta condición, por supuesto, solo la ofrecen las tecnologías de información y comunicación a través de procesos de grabación de la videoconferencia. Aparte de esos puntos en común, el hecho de que es síncrona, es un evento único, aún así se puede grabar y reproducir posteriormente. Hay otros puntos en común. Tanto un webinar como una masterclass requiere que se secuencie y estructure un determinado contenido. Sin contenido no hay webinar, sin contenidos no hay masterclass. Lo otro es la preparación técnica. En un ambiente en línea, la preparación técnica fundamentalmente consiste en elegir la plataforma por donde va a realizarse la videoconferencia, establecer el encuadre de la cámara, el sonido, verificarlo, determinar si va a haber un uso de algún tipo de software en particular. Y esos son elementos que son comunes tanto a la hora de la preparación de un webinar como de una clase magistral. Este proceso de creación de una clase magistral podemos diferenciarlo en tres fases. El evento es único, pero se diferencia en determinados momentos. Hay un momento de preparación que corresponde a la fase 1, hay un momento en donde se imparte la clase magistral o el webinar que corresponde
al evento en su fase 2 y hay un momento de finalización que ocurre posterior al evento. Estas fases o momentos tienen diferentes tiempos de duración. En la preparación no solamente debe estructurarse el contenido que se va a impartir, también debe definirse mediante un plan ciertas condiciones técnicas que deben concurrir al momento en que se dé la fase 2 o momento de ejecución. En el momento de ejecución, entonces simplemente el presentador, bien sea un coach, un mentor o un facilitador, participa ante una cámara y esa cámara de transmisión del contenido de la información que se va a impartir durante la videoconferencia. Entonces este es el momento en donde concurren participantes, facilitador y ellos están mediados por un software que se ha popularizado mucho desde hace un año para acá con el inicio de la pandemia y el teletrabajo y la teleeducación, que son instrumentos como Zoom, como Meet, como Teams o como Webex, que son instrumentos o herramientas que facilitan el uso y la aplicación de un software para una videoconferencia. Hay una fase de cierre o un momento de cierre en donde o bien se instrumenta una encuesta de satisfacción y eso es muy usado en el marketing digital, pero en el caso de la teleformación o del e-learning, fundamentalmente el webinar o la masterclass debe conducirte a una actividad bien sea de naturaleza formativa o de naturaleza sumativa. Veremos más adelante cómo podemos hacer un video o una videoconferencia. Ahora la podremos convertir a una herramienta más interactiva donde en la medida en que va transcurriendo el video podemos ir deteniéndolo o haciendo pausa para hacer preguntas o a solicitar un determinado argumento que verifique que el aprendizaje se está produciendo. Esta herramienta, por supuesto, por ser una herramienta multicanal, es decir, no solamente es visual, sino también es auditivo, por supuesto, potencia los procesos de aprendizaje, de manera que en este momento la videoconferencia, bien sea el webinar o la clase magistral, masterclass, son los instrumentos preferidos para impartir las acciones formativas que conducen a la formación y desarrollo de determinadas competencias. Con relación a la organización y presentación del contenido, vamos a revisar algunas de las condiciones que deben operar en el momento antes de la videoconferencia. Primero, muy similar a cualquier otra acción formativa, la videoconferencia, bien sea webinar o masterclass, debe ser preparada y hay que dedicarle tiempo para planificar lo que se va a decir ante la cámara. A diferencia de una clase presencial, la cámara posiblemente pueda ser más intimidatoria que una clase presencial, porque los errores quedan registrados, los errores que comete el presentador o facilitador en determinado momento. Entonces, la planificación, el diseño similar a la acción formativa en línea o presencial debe ser planificada exhaustivamente. ¿Qué se va a decir? ¿Cómo se va a decir? ¿Para qué se va a decir? ¿Y por qué se va a decir? ¿Es esto suficiente para producir un aprendizaje? Si esa pregunta es respondida adecuadamente, por supuesto, lo que nos va a dar es un plan o un plan de la lección, un plan del itinerario, un plan de la acción formativa para ser aplicado durante la videoconferencia. Número 2. Desarrolle un esquema de presentación que cuente con una introducción. Hay ciertas condiciones en donde esta presentación en forma de videoconferencia se deben dar. Esas condiciones son, igual que en una clase, inicie saludando, trate de no decir buenas tardes o buenos días porque no se sabe la hora en que el participante la va a ver y aún
cuando quede grabado y sea grabado o transmitido para una determinada hora de la mañana, por supuesto, otras personas que no tuvieron acceso sino posterior pueden verlo en la tarde o en la noche. Entonces es mejor señalar directamente un saludo tipo genérico que vincule al usuario, al participante, con el tema que se va a tratar. En general, mi frase preferida, y creo que eso me ha dado resultado, es: comienzo diciendo: bienvenidos a esta sesión de trabajo en donde vamos a abordar el tema de... Ese tipo de comentarios pone atemporal la presentación y particularmente vincula la idea del tema con el término sesión de trabajo, por lo tanto es realmente una actividad formativa. La introducción puede tener varios otros elementos aparte del saludo o la frase de introducción. La frase de introducción les va a generar cierta confianza y va a ayudarles a seguir conversando. Tratar esto como una conversación con alguien que, aunque no lo estás viendo directamente de manera presencial, sabes que están del otro lado de la luz, que implica que se está grabando. Podemos hacer una introducción, podemos decir por qué es importante explicar o atender este tema, podemos señalar en qué contexto laboral se aplica este tema o esta acción formativa, qué es lo importante, los puntos medulares que se deben aprender, se debe señalar o se puede señalar por qué es importante las competencias, y también se puede señalar a grandes rasgos cuáles son las actividades recomendadas que se ejecuten a lo largo de la presentación o posterior a que ésta finalice. Todos esos elementos pueden ser introductorios y pueden orientar al participante en que la situación ha sido planificada de antemano, que no se está, por más dominio que se tenga, no se está improvisando frente a los participantes. Lo segundo es que para el desarrollo del esquema se tiene que desarrollar la secuencia de contenidos, y esto implica entonces utilizar ejemplos, hacer preguntas durante la presentación, preguntas que el mismo presentador se responde, usar elementos visuales como por ejemplo ahora mismo estoy hablando frente a un PowerPoint y estoy viendo el botón de grabación, y esto me sirve de ayuda a memoria para no dispersar el esfuerzo de suministro o de impartición de la información que se está ofreciendo. Coloque el concepto en su justa dimensión. Es preferible que los conceptos que son requeridos para un aprendizaje estén ubicados al inicio de la presentación, porque eso deja las ideas claras de sobre qué se va a conversar y de qué se trata el tema que se va a abordar, con la definición o la delimitación del alcance de esas ideas. Es necesario que se elabore una agenda para administrar esto, el tiempo que se va a usar. En definitiva, una masterclass puede durar máximo 30 minutos. Generalmente si es mejor suministrar diferentes, si quedan grabadas, suministrarla posteriormente en trozos menores de 5 o 7 minutos. Ya una clase de una hora con 50, apenas usted ve en YouTube, por ejemplo, que la presentación dura 1 hora con 50, pues tendrá que ser demasiado necesario que usted absorba todo lo que se va a decir durante 1 hora y 30, porque los espacios de concentración de cerebro sobre un determinado tema se van perdiendo progresivamente en el tiempo. Entonces son elementos que debes considerar, y esto puede ayudar a que el contenido se administre de una mejor manera. El tercer punto que debe considerarse es el tiempo. Vuelvo a señalarlo: unos contenidos excesivamente extensos pues tendrán que ser para un examen en donde si no apruebas el examen te aplazan o pierdes el trabajo, pero no creo que humanamente una persona pueda estar frente a una pantalla durante 1 hora con 30, 1 hora con 10, incluso 1 hora con 0,5. A mí particularmente me parece mucho,
todavía es excesivo hablar de 30 minutos. Suministrar estos programas en pequeños trozos es como más fácil que suministrarlo todo en un solo video. En el caso del webinar en particular, y yo creo que no debe ser excluido tampoco de la masterclass, son las sesiones finales o durante la presentación de preguntas y respuestas. Es necesario darle oportunidad a las preguntas, a las dudas que surjan, a los comentarios que surjan en el participante, porque para el presentador el que surjan preguntas, el que surjan opiniones implica que se está atento, por un lado, y dos, que el contenido que se está entregando está generando un determinado efecto en los participantes. La sesión de preguntas y respuestas puede ser tanto de manera oral como de manera escrita. En general, todas las videoconferencias como Meet, por ejemplo, tienen un chat. Igual pasa con Zoom, igual pasa con YouTube, igual pasa con Webex. Hay un chat y las personas pueden ir colocando sus comentarios, escribiéndolos en la medida que el video o la presentación en vivo va transcurriendo. Eso facilita que una tercera persona, que es la que administra el software, o una persona que ayuda o apoya al presentador, pueda ir haciendo un resumen de las preguntas que van surgiendo, y simplemente para no extender tanto el tiempo, la persona al final lee las preguntas que surgieron y el presentador las responde. Lo otro es el tema de la puntualidad. Si dice que va a comenzar a las 10, debe comenzar a las 10 a.m. A esa hora comienza con los que estén allí. Las otras personas se podrán ir incorporando. Siendo una videoconferencia, la incorporación de personas simplemente debe haber alguien que atiende el hecho de admitir dentro de la sala de la videoconferencia a las personas que se van incorporando. No hacen ruido, no distraen, simplemente la persona está concentrada, los que están dentro de la videoconferencia están concentrados en quién habla y lo que está presentando. Entonces, aquí es necesario que exista también al final un cierre, y en ese cierre simplemente destacar los puntos claves de la presentación. En resumen, crear un plan del itinerario formativo, texto claro y conciso, ideas, por supuesto, precisas que apoyen con la experiencia, con preguntas, con ejemplos, lo que se está conversando. El diseño debe ser agradable y, por supuesto, la secuencia de la idea durante el desarrollo es fundamental. Evitar la dispersión es fundamental. Vamos a revisar algunos de los aspectos de naturaleza técnica. Entonces, durante la presentación usted debe elegir un software, elegir una plataforma. Quiere dar su videoconferencia por Meet, muy bien. Puede darla por Webex, por Zoom, por cualquier otra plataforma de videoconferencia que existe, tanto de pago como gratuitas. Por favor, hágalo, pero considere las siguientes situaciones. Conectividad a Internet. Yo aquí, en nuestro caso, colocaría conectividad a Internet y el suministro eléctrico. Sería lamentable que se le corte la Internet o haya un apagón durante una videoconferencia, porque es síncrona. Ya lo que no se hizo, no se hizo. Tendría que volver a convocar y a volver a coordinar con los participantes. Entonces, eso puede ser manejado, independientemente de que haya corte de electricidad o de internet en una zona. Esto puede ser manejado, lo vamos a ver al final. Considere el uso de un micrófono o auricular para su uso durante la videoconferencia. Yo particularmente en este momento estoy usando una portátil. La portátil tiene un plug y en ese plug he conectado un manos libres. De manera que no estoy usando el micrófono del equipo de computación, porque este manos libres es más sensible y me facilita
grabación. En tercer lugar, como requerimiento técnico, una videoconferencia no puede ser una videoconferencia si no tiene una cámara. Entonces es necesario que esa cámara se active. Hay software que vamos a revisar posteriormente en otra sesión de trabajo que facilita capturar al presentador tanto como a la presentación elaborada en PowerPoint. Y esto lo hace la cámara, captura al presentador y el propio software de la aplicación que uso capta todo lo que ocurre en la pantalla. De manera que este proceso mezcla tanto la captura del presentador como el screencast. Finalmente, debe considerar el tema del espacio físico. Se debe planificar el espacio físico. El espacio físico debe ser un espacio cerrado. Si una habitación tiene que tener buena iluminación, fíjense, tengo un aro de luz, voy a encenderlo y cambia la iluminación en función de se enciende o se apaga. Entonces, si no tiene la iluminación correcta, de manera artificial, lo que propondría es que se ubique de frente a una ventana por donde entre suficiente luz y eso será la mejor iluminación que va a encontrar. No hay, si tiene una portátil que tiene una cámara y tiene manos libres, de seguro va a poder hacer una muy buena videoconferencia. Vamos a ver las condiciones para el inicio. Primero, haga las pruebas técnicas, vea que las cosas funcionan. No programe algo y el día de la presentación es que va a revisar si esto funciona o no funciona. Antes de la presentación, antes de la videoconferencia, antes del webinar o de la clase magistral, pruebe que el software funciona y eso va a evitarle problemas. Determine, planifique la clase, la actividad, cuánto va a durar, hay el tiempo suficiente, hay un corte de luz, voy a dejar posteriormente grabado para aquellos quienes no pudieron asistir, para que lo vean no en vivo, sino en diferido. Se perderán de las preguntas, de la posibilidad de hacer preguntas. Bueno, pero allí estará el foro, posiblemente a través de un foro podrá resolverse de manera asíncrona, tanto la videoconferencia que dejó de ser síncrona, tanto como las preguntas que puede hacer. Entonces, pruebe la conexión, revise la agenda minuto a minuto, qué va a pasar minuto a minuto, mantenga al día la presentación en PowerPoint, trate de que sea lo más agradable posible, darle la bienvenida, decir para qué está allí, eso es necesario, monitorear la sesión desde el inicio al fin, si tiene una persona que le ayude, muchísimo mejor, y determine si la va a grabar. Si la va a grabar, entonces seguramente las cosas van a funcionar mucho mejor que darla el riesgo de errar, el riesgo de que algo salga mal va a ser menor si graba la videoconferencia. ¿Cómo opera esto dentro de Moodle? Que llegamos al punto importante del aula virtual. Pues Moodle ofrece suficientes extensiones para casi todas las plataformas de videoconferencia y opera exactamente igual como cuando ustedes insertan un video de YouTube dentro de un aula virtual. El video está corriendo dentro de YouTube. La plataforma Moodle lo que sirve es de medio, pero el streaming ocurre en la plataforma de YouTube o de cualquier otra plataforma de streaming de video. Ocurre acá y la plataforma Moodle lo que sirve es de un medio para transmitir un video que está ejecutándose en otro servidor. Igual va a pasar acá. Zoom, Teams, Meet, Webex son aplicaciones privativas. En algunos casos tienen posibilidades o planes gratuitos, como el caso de Zoom, que te permite una cuenta gratuita para 100 participantes y 45 minutos como tiempo máximo entre corte y corte. Y estas son plataformas de streaming, de
reproducción de audio y video dentro de sus propios servidores, y Moodle lo que hace es servir como un intermediario entre las personas y esa plataforma. Entonces vamos a ver cuáles son las principales plataformas que pueden utilizar. Zoom es una plataforma que ya les señalé, les ofrece una cuenta gratuita de 45 minutos de duración y 100 participantes. En este caso, Meet de Google permite una cuenta gratuita de números de participantes ilimitados y tiempo ilimitado, de manera que usted puede estar transmitiendo 24 horas en vivo. Esta Meet entonces le provee una cuenta gratuita, Zoom le provee una cuenta gratuita, Teams es un software privativo, igual que Webex, son plataformas privativas, es decir, tiene que pagar para usarla. Sin embargo, aquellas empresas que tienen Webex, por ejemplo, o Teams, pueden integrarla a través de una extensión dentro del aula virtual. Si no hay que ir a la plataforma, simplemente se programa la actividad dentro de la plataforma y dentro de un marco, dentro del aula virtual, va a ofrecerse la videoconferencia con similares condiciones que la que ocurriría si la ejecuta desde la plataforma Teams o Webex. Igual ocurre con Meet, igual ocurre con Zoom. Hay dos aplicaciones. Open Meeting es una aplicación que ameritaría una cuenta, y particularmente a mí me gusta mucho una aplicación que se denomina Jitsi. Mientras que Meet tiene para la cuenta gratuita la imposibilidad de grabar la videoconferencia, que si lo hace en los 45 minutos de Zoom, Jitsi permite la grabación en una plataforma externa de nube. Por ejemplo, si usted tiene una cuenta en OneDrive, puede abrir esa cuenta y Jitsi se la graba allí de manera directa. Jitsi es una plataforma también 24 horas, es de todas las más simples. Tiene chat, tiene videoconferencia, tiene la posibilidad de compartir la pantalla, presentar, compartir un PDF, lo que quiera presentar en pantalla se lo va a permitir Jitsi. Igual ocurre con Open Meeting. Yo particularmente he trabajado con Jitsi, con Zoom, con Meet y con Webex, y me parece que la más fácil de emplear es Jitsi. Estas extensiones están habilitadas para las últimas versiones de Moodle. Insisto, pueden usar cualquiera de ellas. Si no tienen planes para el software de pago, pueden usar una cuenta gratuita en Jitsi, Zoom o Meet. Veamos entonces cómo resolver el tema de los cortes de electricidad o de Internet. Este es el caso particular. Esta presentación hemos acordado entregarla el día viernes a las 9 de la mañana. Hoy es martes. Lo que estoy haciendo es grabar esta presentación y en primer lugar la voy a cargar a mi cuenta en YouTube. Fíjense que para cargar a la cuenta en YouTube, van a su cuenta en YouTube, pulsan allá en crear, se le va a desplegar dos opciones que son subir o hacer la transmisión en directo, el webinar o la masterclass, pero yo prefiero, por el tema del corte de electricidad o de internet, subir este video a YouTube. Entonces lo cargamos a la cuenta de YouTube, asignamos los detalles los detalles del video y la visibilidad, los elementos del video y comprobaciones las pueden dejar sin cambio. Son 4 opciones que ya vamos a ver cómo se presentan. Se le va a presentar, una vez que se cargue, se les va a presentar esta opción: detalles y visibilidad. Entonces lo que van a hacer es que van a ir, después que introducen los datos de detalles, van a ir a visibilidad, dejan los dos intermedios tal como están y les va a presentar la opción de publicarlo en
de manera inmediata o programar su publicación. Entonces, lo que se está haciendo aquí es configurando la programación para que se active el día 15, es un ejemplo, el día 15 de abril de 2021 a las 10 de la mañana. Y seleccionamos para nuestro caso la hora de Venezuela como hora que ya está predeterminada, pero nos aseguramos de que se active a esa hora. Entonces, en visibilidad hacen la programación, simplemente fíjense que tienen que desplazarse un poco hacia abajo y al final que elaboren la configuración de este video, pueden pulsar en la tecla programar. Se activará la transmisión ese día 15 a las 10 de la mañana, a comenzar 5 minutos o 2 minutos antes una cuenta regresiva para el inicio de la actividad y de manera automática se presentará, arrancará y se abrirá o se desplegará del lado derecho de la pantalla un chat. En ese chat podrán escribir las preguntas que van surgiendo y el video, por supuesto, debe ser grabado como que si se estuviese dando en este mismo momento. O sea, en este día, no sabrán si se está haciendo la transmisión vía YouTube en vivo o como una grabación. Fíjense que hay muchas herramientas. Ya anteriormente señalamos Jitsi, Zoom, Teams, Meet, Webex y OpenMeeting como plataformas específicas de videoconferencia, pero también hay otras que son excelentes. El caso de YouTube, ya vieron que pueden hacer presentaciones o transmisiones en directo o subir un video. También esto lo pueden hacer por una plataforma como Facebook o con una plataforma que básicamente se usa para videojuegos como Twitch, pero que sirven para la transmisión de acciones formativas en vivo, tipo webinar o tipo masterclass. En resumen, revisamos qué es la diferencia entre estas dos formas de videoconferencia, webinar versus masterclass. Hemos establecido que es más lo que tienen en común que lo que tienen de diferente. La masterclass fundamentalmente es dictada sobre un tema específico por alguien con gran experticia técnica. El webinar puede ser apoyado para reforzar esta clase o esta actividad en línea. Hay la necesidad de diferenciar momentos antes, durante y después de la videoconferencia, y dentro de esos momentos o fases es necesario planificar ciertas actividades, hacer un conjunto de verificaciones para que todo vaya bien. En el momento de la ejecución o de la impartición de la acción formativa como videoconferencia, entonces lo que debemos hacer es estructurar la secuencia de contenidos que se van a administrar a los participantes. Existen muchas plataformas, tanto de la web 2.0 como Facebook, Twitch o el propio YouTube, tanto como existen plataformas y todas las cosas apuntan a facilitar el uso de la videoconferencia como una herramienta muy poderosa en la impartición de acciones formativas. Entonces, espero que hayan aprovechado algunas ideas y puedan aplicarlas o tenerlas presentes al momento que les pida como actividad que ejecuten algún tipo de tarea para verificar la apropiación del conocimiento.